Hola amigos, aquí estamos nuevamente con un programa de Gotas de Bhakti y haciendo honor al nombre, hoy vamos a hablar precisamente de Bhakti. En el último programa decíamos que en el Vaishnavismo el camino principal que se cultiva como método de autorrealización es el Bhakti Yoga. Y vemos que hoy en día en la sociedad, especialmente en los centros de yoga, centros de meditación, el Bhakti Yoga se ha vuelto un recurso muy popular, cada vez se practica más, especialmente en la forma de kirtans o de cantos, cantos devocionales. Entonces queríamos explicar un poco de qué se trata este Bhakti, tanto porque es el principal tema de nuestro canal, y también para dar a conocer un poco más algunas de sus características. Como llamamos Bhakti Yoga, o como generalmente o popularmente se está conociendo este camino, yoga se refiere a eso, se refiere a camino, forma práctica, forma de autorrealización. Entonces Bhakti Yoga es el camino de la devoción. Normalmente es la forma en que se traduce la palabra Bhakti. Amor, devoción, apego, admiración. Bhaktivedanta Swami Prabhupada lo suele traducir como servicio devocional, porque para él es algo activo, es algo práctico. No es simplemente un estado, o mejor dicho, es un estado que se alcanza a través de un servicio, de una acción, que tiene que ver con la admiración, que tiene que ver con el aprecio, con el apego, con el cultivo y el desarrollo gradual de la devoción y del amor. Entonces, la palabra Bhakti viene de Bhaj, que encierra esa idea de adoración, ¿no? Por ejemplo, en el Narada Bhakti Sutra, que es una de las escrituras más importantes relativas al Bhakti, vamos a encontrar diferentes definiciones, ¿no? Por ejemplo, Vyasa dice que Bhakti es estar apegado a adorar al Señor en distintas maneras. Después hay otra definición. Narada va enumerando distintas definiciones y por último él agrega la suya propia. Y va citando diferentes personalidades, diferentes sabios. Entonces dice, Garga Muni dice que Bhakti es apego por las narraciones acerca del Señor. Son distintos aspectos del camino, del yoga, que son más relevantes para unos y para otros. Narada, y aquí está la definición del escritor de este texto, dice que Bhakti consiste en ofrecer cada acción al Señor y sentir un gran dolor por el hecho de olvidarlo. Si bien el Bhakti Yoga es el camino de la devoción y es muy importante dentro del Vaishnavismo, vamos a encontrarlo que se practica en prácticamente todas las corrientes del hinduismo. En el Vaishnavismo vamos a encontrar que tiene más relevancia porque, como explicamos en el programa pasado, mantiene con mucha importancia, con mucho énfasis, la individualidad del alma y la diferencia con el Ser Supremo. Entonces, al mantener esa individualidad, un camino, un yoga en el que la relación personal, la relación individual entre dos es fundamental. El Bhakti Yoga solo puede practicarse mientras uno mantiene esa conciencia de que hay dos personas, ¿no? El adorador y el adorado. Para aquellos caminos o prácticas o tradiciones en las que la meta última es fundirse en el absoluto, el monismo, la unidad, el uno, etc. El Bhakti Yoga es una práctica temporal y relativa a una conciencia individual.
Solo en aquellas tradiciones en las que no hay un objetivo de fusionarse en el absoluto, de perder la individualidad, que no son monistas, que son dualistas, que son personalistas, es decir, que mantienen la idea de personalidad más allá de la trascendencia durante toda la eternidad. Solamente en esas tradiciones el Bhakti Yoga es tanto el camino como la meta, como el objetivo. Es decir, mantener una relación de devoción y de amor con Dios por toda la eternidad, o más allá del tiempo, mejor dicho. Entonces, la idea de un Dios personal dentro del Bhakti Yoga es fundamental, es importantísima, porque de otra manera, ¿a dónde dirigiríamos nuestro Bhakti, nuestra devoción? Y por supuesto, para que ese Bhakti se desarrolle y podamos practicarlo de una manera real, concreta, tiene que haber ese Dios personal, tiene que tener características personales, tiene que tener un nombre que se pueda cantar, tiene que tener uno o diferentes rostros que podamos adorar, que podamos contemplar, al cual nos podamos sentir atraídos, porque el Bhakti se basa en eso, en la atracción que se desarrolla y que culmina o que florece completamente en el amor, especialmente en el amor desinteresado, en el amor que no es egoísta, sino el amor que da todo, que se entrega completamente más allá de cualquier circunstancia. Sri Chaitanya Mahaprabhu, un gran santo del siglo XVI, definió el Bhakti o servicio devocional como ocupar todos los sentidos al servicio del Señor, el amo de los sentidos, Rishikesha. Cuando el ser rinde este servicio a Rishikesha, al Supremo, se producen dos efectos. Por un lado, la liberación de todos los condicionamientos y todas las designaciones materiales, temporales, también llamados upadis, y por otro lado, simplemente por el hecho de estar ocupado en el servicio devocional, los sentidos se purifican, de manera que el ser puede contemplar la realidad en toda su dimensión, tal como es. Porque nuestros sentidos son como filtros, son filtros, que si no están completamente limpios, nos hacen ver o nos condicionan a percibir la realidad de una forma distorsionada, no transparente. En el Srimad Bhagavatam o Bhagavad Purana encontramos que una gran autoridad con respecto al Bhakti, Prahlad Maharaj, nos explica, nos enseña cuáles son las formas en que se practica el Bhakti. Él menciona 9 formas. La primera es oír, Shravanam, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Archanam, Dasyan, Sakyanatma Nivedanam. Cada una de esas son las maneras que una persona puede practicar para acercarse y cultivar la devoción a Dios. Entonces decíamos, el primero es Shravanam. Shravanam quiere decir oír. Hace referencia al hecho de escuchar las glorificaciones, las oraciones, las descripciones del Señor, sus actividades maravillosas, gloriosas, sus características, ¿no? Todo lo que hacen a una personalidad perfecta y sublime. Solo por ese oír la mente queda atraída, queda cautivada y se desarrolla un anhelo, una ansia por seguir oyendo, por oír más. La siguiente forma de este Bhakti Yoga es Kirtanam. Kirtanam hace referencia al hecho de cantar, glorificar, hablar. Entonces, después que uno escucha, normalmente repite. En realidad el proceso de enseñanza en el hinduismo, especialmente que viene de las raíces védicas, se simplifica de esa manera, ¿no? El maestro
recita los himnos o las oraciones o las enseñanzas y los alumnos repiten así una y otra vez y se da este Sravanam Kirtanam, oír, repetir, oír, repetir, oír, repetir, y de esa manera queda fijo en el recuerdo, en la mente, en la conciencia. Entonces, aquí también, en el Bhakti Yoga encontramos esa fórmula, Sravanam Kirtanam. Nosotros al repetir vamos fijando, vamos grabando esas características, esas glorificaciones, y no solamente encontramos el gusto, el placer al oírlo, sino también lo encontramos al repetirlo. Por eso el programa de Kirtan, que es tan popular hoy en día en los centros de meditación, en los centros de yoga, está adquiriendo tanta adhesión, está difundiendo popularmente cada vez más. Luego tenemos Smaranam. Claro, Prahlad era un Vaishnava, entonces cuando él cita este verso dice Sravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. Smaranam se refiere al hecho de recordar, ¿no? Primero uno oye, después repite y eso queda fijo en la mente, en la conciencia, y uno recuerda, aunque no esté repitiendo o aunque no esté escuchando, sí estás recordando las glorificaciones, las oraciones, las características, el nombre, la forma, las actividades, todo lo relativo a Dios. Y eso, así como había un placer en oír, había un placer en repetir, también hay una gran felicidad espiritual al recordar todas esas actividades y características personales de Dios. Luego tenemos Pada Sevanam. Pada significa pies y Seva significa servicio, adoración, y nos habla de la actitud humilde que el alma toma en relación con Dios, ¿no? de servir a sus pies, ¿no? Tomar una actitud muy sumisa, muy humilde, consciente de nuestra pequeñez y la magnitud y la grandiosidad de Dios. Pero hay otra forma también de traducir Pada Sevana, o de entender, interpretar Pada Sevana. Pada Sevana también puede significar usar los pies en el servicio, nuestros propios pies. ¿Cómo? A través de ir al templo, a través de hacer peregrinajes, dirigirnos, ir hacia el Señor. Luego tenemos Archanan. Archanan se refiere a la adoración, a la liturgia, a la adoración que nosotros podemos hacer de imágenes de Dios como Krishna o como Vishnu, en las cuales nosotros establecemos un servicio que nos ayuda a comprender sus características personales. Hay muchas formas de realizar el Archana, por ejemplo, la ceremonia de Arti, en la cual el devoto le ofrece al Señor diferentes artículos como que representan los elementos naturales como la tierra, el agua, el fuego, el aire, ¿no? Diferentes artículos que son agradables como un incienso, un abanico, un pañuelo, agua, diferentes aspectos o partes de la liturgia, del ritual propio del hinduismo, pero en realidad excede, o sea, podemos aplicar esto a muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, Krishna en el Bhagavad Gita dice: si tú me ofreces con amor y devoción una flor, una fruta o un poco de agua, yo la aceptaré. Eso es parte de Archanam también, es parte de nuestra vida, y al ofrecérselo a Dios, incorporamos a Dios en nuestra vida, ¿no? Por el hecho de ofrecer aquello que nosotros consumimos normalmente, pero primero se lo ofrecemos a Él y después tomamos lo que Él nos deja como prasada, ¿no? Como misericordia. Esto es un punto muy importante porque a través de nuestro alimento diario nosotros incorporamos a Dios en nuestra vida y lo ponemos en un lugar de privilegio, y eso nos permite desarrollar, cultivar y hacer crecer cada vez más nuestra devoción. Otra parte de este Bhakti Yoga es Vandanan. Vandanan se refiere a ofrecer oraciones, ya sea que repitamos oraciones que nos agradan, que nos
que nos hacen entender las características de Dios, la relación del alma con Dios, o también las oraciones que nuestro corazón se inspira, las oraciones que nosotros nos sentimos motivados a ofrecer, ya sea de glorificación, de pedido, todo aquello que implica establecer un diálogo personal con Dios es Vandana. Luego la séptima parte o el séptimo paso de este Bhakti Yoga es Dasyan. Dasyan se refiere al servicio, se refiere a desarrollar una actitud de servicio humilde, ¿no? Como si uno fuera un sirviente en el templo, por ejemplo, de limpiar, arreglar, ordenar, preparar todo lo que pueda hacer para el placer del Señor, ¿no? Por ejemplo, en nuestra casa, en nuestra vivienda, nosotros a veces preparamos las cosas para nuestros seres queridos. De esa misma manera, el devoto incorpora a Dios a su vida, como decíamos antes. Puede ya sea tener un altar, tener una imagen, tener una pintura, y arregla especialmente el ambiente, la atmósfera, el lugar en donde está, para que el Señor se sienta cómodo. Y de esa manera, como decía un gran santo, Bhaktivedanta Thakur, Mama Mana Mandire, escribió una poesía en la cual él decía: mi mente es como un templo. Mandire significa templo y Mana es la mente. Mi mente es como un templo que yo purifico, que yo limpio para que tú puedas residir en él. Luego el octavo ítem es Sakyan. Sakyan es una actitud más íntima, más cercana. El sirviente mantiene cierta distancia de respeto hacia el Señor. En Sakyan, el devoto ya desarrolla una actitud más íntima, más amistosa, como vemos, por ejemplo, en el caso de Arjuna, en el Bhagavad Gita, como ellos eran amigos, él desarrolló esa actitud con Krishna, y esa informalidad, esa intimidad les permitía tener un acercamiento mayor, más profundo que el que tiene el sirviente. El sirviente siempre tiene que mantener una cierta distancia de respeto, pero el amigo puede acercarse mucho más y despreocuparse un poco de todo el protocolo, de todo el respeto, y manifestar su amor más abiertamente, más profundamente, más libremente, sin sentirse cohibido por la relación de superior e inferior. Y por último, el noveno ítem del Bhakti Yoga es Atmanivedana. Atmanivedana significa la entrega total, hacer todo como Bhakti Yoga, el hacer todo, el cantar, el oír, el recordar, el ofrecer oraciones, el adorar, todo, absolutamente todas las actividades al servicio de Dios, o en honor a Dios, o en glorificación a Dios, como una ofrenda a Dios. Ese es el ítem completo, digamos, todo el paquete completo. Este proceso de Bhakti Yoga, todos estos 9 ítems, cada uno de ellos son tan efectivos, tan poderosos, que el hecho de concentrarnos solo en uno, de practicar solamente uno, ya es suficiente para desarrollar el amor por Dios, para desarrollar plenamente nuestra devoción y nuestro amor hacia Dios, ¿no? Si uno simplemente se concentra en escuchar, o si uno simplemente se dedica a repetir, ¿no? O a recordar, eso es suficiente para que el alma reviva y despierte completamente su conciencia amorosa hacia Dios. El objetivo del Bhakti Yoga, si bien es un proceso de evolución y crecimiento espiritual, no es la liberación. La liberación es un subproducto de haber alcanzado la perfección en el Bhakti Yoga. El objetivo final es
el amor completamente desinteresado hacia Dios, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu decía en su Shikshastaka, en sus 8 estrofas, en esos versos que nos dejó como toda su filosofía resumida en la última, él dice: yo no reconozco a nadie más que a Dios como mi Señor y lo seguiré haciendo aunque me trate bien o aunque me trate mal. Él es completamente libre de hacer conmigo lo que quiera y es mi Señor venerable incondicionalmente. Ese tipo de amor es para el Bhakta el objetivo, la meta del Bhakti Yoga. Bien, espero que esta descripción del Bhakti Yoga les haya resultado útil e interesante, y las dudas que puedan surgir o los comentarios que puedan tener pueden dejarlos abajo en los comentarios. También, por supuesto, les pido que dejen un like si les ha sido útil y si les ha agradado, y que se suscriban para que puedan continuar recibiendo estos programas. Les agradezco mucho por estar escuchando, por seguir, y hasta pronto.